Hola, buenos días chicos. Mi intención con este vídeo es intentar explicaros la mayor parte de temario posible en castellano, sobre todo para los que o no estáis captando muy bien las clases en inglés o cualquiera que necesite una aclaración o las personas que necesitan la adaptación en castellano porque andan justos en inglés, ¿vale? Por una parte me gustaría empezar por el concepto de escalas e intervalos. ¿Qué es una escala? Una escala es una sucesión de sonidos, son unos cuantos sonidos que van seguidos. Están basadas en, como mínimo, normalmente alrededor de entre 4 y todas las notas que quieras. Normalmente se basan en los 12 semitonos que tiene una escala, contienen los 12 semitonos que tiene una escala cromática, ¿vale? Pero ocasionalmente hay en culturas en las cuales hay distancias menores de un tono y de medio tono, sino que hay de microtonos, ¿vale? Cositas más chiquititas de lo que es un tono, medio tono y cositas chiquititas. La distancia de medio tono es la distancia mínima que conocemos o que utilizamos en las escalas occidentales más comunes, ¿vale? Eso por una parte. ¿Cuál es esa distancia? Se puede medir, por ejemplo, desde una de las notas negras del piano a la siguiente nota blanca, ¿vale? O la distancia que hay entre un mi y un fa o un si y un do, ¿vale? Esas son las distancias de medio tono, de una tecla a la siguiente más cercana. Os enseñaría el piano, pero no me llega el cable. En concepto de lo que son las tonalidades, las distancias importan mucho. ¿Por qué? Nosotros, por ejemplo, podemos tocar la escala de do mayor, ¿no? Vale, eso es nuestra escala de do mayor. Pero imaginaos por un momento que queremos hacer una escala que empiece en vez de en do, ¿vale? En sol. Y queremos que suene igual de mayor, ¿vale? Empieza en vez de en do, que sería esto, en sol. Vamos a intentar más abajo. Vale, y vemos que las distancias que hay entre notas no son las mismas, ¿verdad? Aquí es donde entran los intervalos. Los intervalos tenemos que utilizarlos para conocer las distancias que hay entre notas. ¿Vale? Esta escala normalmente no la utilizaríamos, sería la mixolydia, que es una cosa que no tenéis que saber, pero esta distancia ¿veis? Para esto tenemos que utilizar tanto los sostenidos como los bemoles. Nos sirven para adaptar las escalas que tenemos que hacer a la tonalidad que nosotros queremos. Por ejemplo, en este caso convertiríamos la escala de sol, no le podemos poner nombre, a sol mayor. ¿Por qué? Porque entre la séptima y la octava hay una distancia de medio tono. Es la misma distancia que hay entre un si y un do, pero en este caso sería entre el fa sostenido y el sol sostenido. Esto os lo podría explicar fácilmente con el Musescore. El Musescore, como conocéis, de lo que hemos estado mirando en la asignatura desde que subimos arriba, nos sirve para componer partituras. Esta partitura ahora mismo estaría en do mayor, ¿vale? Vale, eso sería una escala de do mayor. Pero imaginad que queremos que empiece en sol mayor. La primera escala suena do, perdón por la afinación, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y en este caso sería sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, fa, sol, fa, sol. Aquí hay algo que falla. ¿Qué tendríamos que poner?
el fa sostenido, ¿vale? Y así sucesivamente. En las diferentes escalas hay diferentes distancias de sonidos, ¿vale? Todas nacen, entre comillas, nacen de la escala de do mayor, ¿vale? Siempre que le ponemos, pues, alteraciones. Si conocemos la distancia entre un do y un re, que es un tono, entre un re y un mi, que es otro tono, y entre un mi y un fa, que es medio tono, luego tenemos la distancia entre el fa y el sol, que es un tono, entre el sol y el la, que es otro tono, entre el la y el si es otro tono, y entre el si y su octava es medio tono. Es tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. ¿Vale? Eso lo expliqué en el vídeo en inglés, pero es bastante sencillo de revisar. Si podéis volver a ver el vídeo, es sencillito, ¿vale? Bien. Y bien, esa es la parte de las escalas. Y luego los intervalos. ¿Qué es eso de los intervalos? ¿Para qué me sirve a mí eso de los intervalos? Los intervalos normalmente es la distancia que nosotros medimos entre varias notas. La manera de medir los intervalos es decir cuánta distancia hay entre una nota y otra. Por ejemplo, en este caso entre un do y un re tenemos una distancia de 2 notas, ¿vale? Do, re. Sé que es un poco raro de decir, pero es como si subiéramos al segundo piso, ¿vale? No es una distancia de 2 notas en realidad. Es que subimos al segundo peldaño. Entonces hacemos una distancia de segunda, ¿vale? Esto es una segunda. Si nos quedáramos en el do, sería un unísono. Unísono, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, y esto ya sería la octava, que sería lo mismo que hacer la misma nota de aquí abajo, o sea, un unísono, pero una octava más arriba. Y aquí todo lo que queráis contar: novena, décima, oncena, docena, trecena, etc, etc, etc. ¿Vale? Importante, la distancia que hay entre la séptima de una escala y la octava es medio tono. La distancia entre una tercera y una cuarta también es medio tono. Y esas distancias, ¿para qué nos sirven los intervalos o de qué nos sirve calcularlo? Por si tenemos que pasar las partituras a diferentes tonalidades o los espacios a diferentes tonos. O si tenemos que tocar instrumentos que transponen o que transportan, ¿vale? El saxofón o el clarinete o el piano o la trompa en fa, el corno francés, como le llamarían los ingleses, no tocan en la misma tonalidad. Es más, ocasionalmente esto genera muchos problemas a la hora de los arreglistas para poder componer de manera correcta, porque tienen que andar calculando siempre la distancia entre las notas. Ahora mismo hay aplicaciones que te lo hacen casi automáticamente, pero en el pasado había muchos arreglistas que tenían problemas, pues, para transportar, porque muchas veces tenían que adaptarse al instrumento y al instrumentista que estaba tocando. Bien, una vez dicho esto, me importaría bastante comprobar el siguiente paso que podríamos decir, ¿no? Los intervalos, como manera de funcionar, ¿no?, tienen diferentes enfoques, por así decirlo, tienen diferentes maneras de sobrellevarse, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los intervalos, este es un intervalo que es relativamente normal, pero los intervalos más agradables al oído normalmente son el intervalo de quinta, el intervalo de cuarta y el de octava. Luego hay intervalos que pueden ser consonantes o disonantes, que es como la tercera, que según como sea puede ser mayor o menor, la segunda, que suena un poquito más disonante, la segunda menor, que suena muy disonante, la séptima menor, que no suena disonante del todo y que se utiliza mucho en el blues.
la cuarta aumentada, por ejemplo. Una canción que esté en una cuarta aumentada. Es el ejemplo clásico que se pone para decir las diferentes distancias. Y las canciones las puedes pasar con esos mismos intervalos a diferentes tonos. Por ejemplo, esa que hemos nos ha querido sonar. La podemos pasar a tantísimos tonos, ¿no? La canción de Billie Eilish, perdón, de Ellis. Y eso por una parte. Bien, ocasionalmente también hemos tratado el tema de las escalas, ¿no? Y jugando un poquito con la pizarra virtual que estoy utilizando. Y luego el concepto de pregunta y respuesta, que es bastante interesante y que es complicado de tratar, ¿vale? Las preguntas y respuestas en la música suceden continuamente. Es la manera más lógica de desarrollar las canciones. No podríamos hacer una canción que no se resolviera. Es como si cogiéramos... Es como que se queda incompleta, ¿no? ¿Vale? Normalmente las canciones tienen una serie de frases o semifrases. En este caso en inglés se les llama phrase o las secciones cortitas se les llama segmentos. Existe un concepto llamado estrofa y estribillo, que supongo que ya sabréis en castellano. El estribillo se le llama chorus en inglés y a la estrofa strophe. Más cosas. Normalmente a los motivos o células rítmicas que se repiten una y otra vez le llamamos ostinatos rítmicos, ¿vale? Como por ejemplo el reggaetón o tantísimos otros ostinatos rítmicos. Hay millones en muchísimas canciones y seguramente que reconocéis alguno. ¿Qué es un ostinato rítmico? Es un ritmo de aproximadamente un compás o poca longitud, por así decirlo, en el tiempo, que dura, o sea, que se repite continuamente durante toda la duración de la canción, ¿vale? Luego tenemos lo que es un riff. Un riff es algo parecido, pero es más que una célula rítmica, puede ser incluso una distancia tonal o una rueda de acordes, ¿vale? Es como una rueda que se repite. Vamos a hacer un ejemplo con el piano, ¿vale? Esto sucede continuamente de manera muy habitual en casi todas las canciones que conocéis, ¿vale? Incluso se utilizan prácticamente los mismos acordes que hemos utilizado. Por otra parte, vamos a ver. El concepto de... Sí, los vídeos que he ido poniendo como ejemplos, ¿vale? Hay preguntas y respuestas. Normalmente en el blues se utilizan preguntas y respuestas casi de manera continua. En el rock también. Y para hacer diferentes estructuras o construcciones silábicas o de varios tipos.
aparte de eso, no hemos tratado muchísimo más. Sí que me interesaba que acabarais el trabajo de Emiliana de Zubeldía porque me parece muy interesante. Es una compositora muy importante en lo que es la geografía navarra y se le tiene muy poco en cuenta en lo que son los libros de texto, pero me parece una persona bastante importante a reseñar dado su larga trayectoria, sobre todo en México, y las grandes composiciones que ha hecho. Y teniendo en cuenta que prácticamente ha vivido en Pamplona durante bastante tiempo y ha estudiado música aquí. Del mismo modo que hemos tratado a Sarasate o que podríamos tratar a Joaquín de Maya, pues son las diferentes autores que podríamos llegar a tratar aquí en Pamplona y me interesa muchísimo que trabajéis y que indaguéis sobre ella. Hay un vídeo muy interesante que hablan tanto en castellano como en euskera y que cogen un fragmento de una entrevista suya chulísima en la que trata la importancia de la música y el por qué la música es como es y de dónde surge, ¿no? Y finalmente enseñé unos cuantos vídeos de Les Luthiers, que son un grupo de cómicos que utilizan la música para hacer comedia. Son ya bastante mayores, pero son magníficos. O sea, si podéis verlos, es una gozada escucharles y verles hacer su espectáculo. Y concretamente en el otro vídeo en inglés he puesto un fragmento, hablan en castellano y principalmente hacen música, más que hablar en castellano, hacen música y hacen juegos de palabras. Y finalmente tratar un poquito pues el septimino de Beethoven, que tiene un minueto en uno de los movimientos, no recuerdo ahora mismo cuál, que fue el que tratamos en el vídeo anterior. Ese minueto analizaremos la forma cuando ya hayamos descubierto un poquito a estructurar las frases de las canciones. Por eso me interesaba que de tarea, y si podéis en el cuadradico de comentarios que hay abajo, me pongáis en la medida de lo posible una canción que os guste, la que vosotros queráis, pero tenéis que averiguarme 3 cosas. La primera y más importante es si está en tonalidad mayor o en tonalidad menor, ¿vale? Es un poco la sonoridad. ¿Qué diferencia hay entre una sonoridad de una tonalidad mayor y una tonalidad menor? Ahora os pondré el ejemplo de una escala mayor o una escala menor, ¿vale? Una escala mayor funciona tal que así. Si me quiere ir el piano, sí, me quiere ir el piano. Esto es una escala mayor. Pero la escala menor suena como triste, ¿vale? Como desanimada. Y si queremos hacerla todavía más triste y más romanticona, le añadimos la séptima, como si fuera en una tonalidad mayor, la séptima le añadimos el concepto de sensibilidad, ¿vale? Nos convertimos prácticamente nos recuerda muchísimo a la música que nos lleva a ciertas zonas de África, quizás Egipto, quizás algún país de Marruecos, nos lleva así con esos acordes a culturas orientales o a ciertas culturas del este, ¿no? O del sur, en este caso. Esa es la diferencia que hay entre una tonalidad mayor y una tonalidad menor, ¿vale? Es importante poder reconocer esta sonoridad. Por eso os pido que si podéis me intentéis encontrar una tonalidad mayor y una tonalidad menor, ¿vale? En cualquier canción, la que sea, puede ser del pop que más os apetezca, o del rock, o del reggaetón, o de lo que queráis, pero intentad encontrar esa sonoridad y que me intentéis encontrar una pregunta y una respuesta, o sea, una frase que sea como una especie de pregunta en la canción y una frase que sea una respuesta, como en la canción de Resistiré, ¿vale? Bien, y poco más. Si tenéis alguna duda, si tenéis alguna pregunta, estoy aquí para resolverlas. Y en la medida de lo posible, si podéis
tenéis que intentar escuchar la máxima música que podáis, ¿vale? Sé que es complicado, sé que os puede costar, pero es interesante para vosotros, ¿vale? Porque así no os limitaréis únicamente a escuchar un único tipo de música, sino que podéis enriqueceros tanto con diferentes géneros como con diferentes estilos. No os cerréis a nada, ¿vale? Ya que pues no podemos ir a ver a ningún espectáculo en directo, pues tendremos que escuchar música grabada o en CDs. Así que pasadlo lo mejor que podáis estos días e intentad seguir con vuestras costumbres, vuestras rutinas y vuestro trabajo de la manera que mejor podáis, ¿vale? Hasta luego, chicos.